¿Y si mañana te quedaras sin acceso al mar y ni siquiera pudieras ver al enemigo? Imagina despertar y descubrir que los puertos de Gdansk y Gdynia, el corazón marítimo de Polonia, se han vuelto inútiles de la noche a la mañana. Ni un solo disparo, ni una sola explosión. Solo un decreto desde el Kremlin y una tormenta invisible de señales electrónicas. Así, Polonia dejó de ser una potencia marítima en cuestión de horas, aislada del océano, convertida en un enclave rodeado, y toda Europa quedó paralizada por el miedo. Vladimir Putin declaró oficialmente el mar Báltico como zona de patrullaje estratégico ruso. Un protocolo secreto, activado sin previo aviso, desplegó sistemas de guerra electrónica capaces de bloquear la navegación y las comunicaciones desde Kaliningrado hasta las costas de Dinamarca. Repentinamente, cualquier barco sin permiso de Moscú se expone a la defensa costera rusa, y los cazas polacos, temiendo perder referencia en un vacío electrónico, se ven obligados a pegarse al suelo para no desaparecer en medio de la nada. La tecnología hizo en horas lo que décadas de tensión militar no lograron: convertir el mar Báltico en un espacio controlado por el Kremlin, relegando a Polonia a simple espectadora en el tablero europeo. Los primeros en notarlo no fueron los políticos, sino los operadores de los puertos. Barcos que desaparecen de los radares, señales fantasmas, sistemas de navegación colapsados. Ni siquiera la OTAN pudo reaccionar a tiempo. Sus equipos también quedaron ciegos en esta zona gris, donde la guerra ya no se libra con tanques, sino con pulsos electrónicos. Y lo más peligroso, no hubo tropas, ni tanques cruzando fronteras, solo la decisión de un hombre y el poder de la tecnología, demostrando que se puede doblegar a una nación entera sin disparar una sola bala. Si Europa no comprende la magnitud de este nuevo escenario, no solo está en juego la seguridad de Polonia, sino el comercio, el liderazgo y la autonomía del continente entero. Pero, ¿cómo llegamos exactamente a este momento crítico y qué ocurrió en esas horas previas al bloqueo? Hasta ayer, la costa polaca era la puerta de Europa al norte. ¿Cómo se cerró de repente? Durante años, el mar Báltico fue sinónimo de normalidad. Buques mercantes navegaban sin contratiempos entre Gdansk, Gdynia y otros puertos, mientras Polonia se consolidaba como el gran centro logístico de la región. Las inversiones, los acuerdos internacionales y la infraestructura moderna habían convertido a los puertos polacos en piezas clave del comercio europeo. En Kaliningrado, al oeste, los movimientos militares rusos eran rutinarios: patrullas, ejercicios, sistemas de defensa que rara vez irrumpían en la calma aparente. Todo parecía bajo control. Hasta que llegó la primera señal. No fue una explosión, ni un disparo. Los primeros en notarlo fueron los operadores portuarios. Las pantallas de navegación en Gdansk y Gdynia empezaron a mostrar fallos. Los sistemas GPS se caían, las comunicaciones se volvían inestables, y algunos barcos, literalmente, no sabían dónde estaban. En cuestión de horas, los muelles se llenaron de contenedores atascados, los buques buscaban rutas alternativas, y el tráfico marítimo se paralizó. Las navieras suspendieron sus llegadas, las aseguradoras elevaron las primas, y los transportistas internacionales comenzaron a redirigir sus cargas hacia Alemania y los puertos escandinavos. En paralelo, los polacos detectaron algo más inquietante. Cazas enviados a investigar los fallos de navegación experimentaron anomalías en sus instrumentos y debieron regresar a sus bases. Todo indicaba una interferencia electrónica masiva. La explicación llegó desde Moscú. Un nuevo régimen de patrullaje estratégico en el Báltico, supuestamente para prevenir movimientos no autorizados y garantizar la seguridad de Rusia. Bajo esta fórmula legalista, el Kremlin transformó de facto gran parte del mar en zona de control ruso, apoyándose en avanzados sistemas de guerra electrónica desplegados en Kaliningrado. En Varsovia, el impacto fue inmediato. Las décadas de trabajo para convertir a Polonia en la puerta de entrada del norte europeo se esfumaban en cuestión de horas. El tiempo perdido en comprender la magnitud del ataque silencioso solo agravó el daño. Cada minuto de desconcierto significaba millones perdidos,
contratos anulados y, sobre todo, una pérdida de control estratégico que podría aislar a Polonia mucho más allá de lo económico. Mientras los puertos entran en caos, la respuesta política y militar polaca muestra la magnitud del desafío. ¿Qué haces cuando tu enemigo cierra tu frontera? Desde su consola. Polonia acaba de despertar en una realidad distópica. El acceso al mar Báltico, ese pulmón económico y geopolítico, ya no depende de flotas ni de ejércitos, sino de un decreto ruso y un pulso tecnológico desde Kaliningrado. El comunicado del Kremlin fue simple pero contundente. Patrullas estratégicas, defensa de la seguridad nacional, todo bajo una retórica de protección frente a amenazas crecientes cerca de las fronteras rusas. Pero debajo de ese lenguaje se esconde una operación quirúrgica. La guerra ya no se libra con tanques, sino con ondas invisibles. En cuestión de horas, los sistemas de navegación y comunicación, tanto civiles como militares, comenzaron a fallar en el norte polaco. Los GPS se volvieron poco fiables, los barcos reportaron interferencias, y hasta los aeropuertos sintieron el golpe de los bloqueos electrónicos. Desde Kaliningrado, Rusia desplegó una cortina tecnológica que no solo dejó inoperativos sistemas esenciales, sino que lanzó un mensaje. Aquí mandamos nosotros. Varsovia reaccionó de inmediato, pero el desconcierto era evidente. El gobierno polaco reunió a sus ministros antes del amanecer. Donald Tusk, el primer ministro, preparó un discurso dirigido a la Unión Europea y la OTAN, exigiendo una respuesta inmediata. Su tono era casi de ultimátum, pero la realidad era más amarga. Polonia no podía invocar la defensa colectiva, porque no había ni un solo disparo, ni un soldado enemigo cruzando fronteras. Era una agresión sin precedentes, legalmente ambigua, pero con efectos de bloqueo real. En los mares, el miedo se palpaba. Las compañías navieras pidieron garantías de seguridad. Los seguros subieron las primas para cualquier embarcación que quisiera cruzar cerca de Polonia. Algunas rutas se desviaron, y otras simplemente se cancelaron. La economía polaca, tan dependiente de su salida al Báltico, empezó a sentir el asfixiante abrazo de la bloqueo gris. Y no solo era un asunto de dinero, el simbolismo era devastador. Una Polonia privada de mar es una Polonia arrinconada, vulnerable y aislada, con su peso regional en entredicho. Mientras tanto, en Bruselas, Berlín y París, la reacción fue cautelosa. Nadie quería escalar el conflicto, pero la guerra gris dejaba al descubierto las grietas en la defensa europea. Los países bálticos pedían una respuesta fuerte, pero las grandes capitales vacilaban, temiendo lo desconocido. Una guerra donde la tecnología borra la línea entre paz y conflicto. El golpe para Polonia es profundo, pero la lección es todavía mayor para Europa. ¿Qué valen las alianzas si un apagón electrónico puede paralizar a una nación? ¿Cómo se defiende la soberanía cuando el enemigo ni siquiera cruza la frontera? El verdadero impacto de esta crisis va mucho más allá de lo económico o militar. Estamos asistiendo a una redefinición de la seguridad europea. Si hoy fue el Báltico, mañana ¿quién será el siguiente? La pregunta resuena en todas las capitales europeas, porque lo que estamos viendo no es solo una crisis regional, es una advertencia global. Las nuevas posiciones de guerra electrónica rusas en el Báltico, desde Kaliningrado hasta la región de Leningrado, han modernizado la capacidad de Moscú para controlar rutas marítimas y aéreas en tiempo real. Ahora, con sistemas de interferencia y patrullas navales más frecuentes, la presión tecnológica se siente como una marea que no se detiene. Mientras tanto, Europa busca desesperadamente respuestas. Varsovia exige una reacción firme, pero las grandes capitales, Berlín y París, temen una escalada abierta. Se organizan consultas de emergencia, se exploran soluciones legales, pero el tiempo corre en contra de Polonia. Cada día de incertidumbre fortalece el efecto dominó del bloqueo gris, y las aseguradoras elevan las tarifas o cancelan rutas hacia los puertos polacos. La economía se resiente incluso antes de que los políticos logren un consenso. Expertos internacionales lo dejan claro.
Esto no es una simple maniobra militar, sino una revolución silenciosa que redefine lo que significa soberanía en Europa. Rusia ha demostrado que se puede aislar a un país entero sin lanzar un solo misil. El caso polaco es la prueba. Convertidos prácticamente en un estado sin costa, ven cómo la presión aumenta gota a gota, sin cruzar oficialmente la línea roja del derecho internacional. Lo más inquietante es que este modelo puede exportarse. Si funcionó en el Báltico, ¿por qué no aplicarlo en el Mar Negro, el Ártico o cualquier otro punto estratégico? La táctica del bloqueo gris, que combina tecnología y ambigüedad legal, podría convertirse en el nuevo estándar de presión geopolítica mundial. Así, la frontera entre paz y conflicto se difumina, y la soberanía nacional se vuelve vulnerable ante fuerzas invisibles que operan por debajo del umbral de la guerra tradicional. Los analistas advierten, en este escenario, ningún país está a salvo. La guerra gris permite que cualquier estado costero, de repente, se vea aislado y presionado sin que nadie dispare una sola bala. Europa, y el mundo entero, deben tomar nota. Lo que está en juego es el futuro mismo de la seguridad, la economía y la autonomía regional. Ante esta nueva realidad, la gran pregunta es, ¿qué puede hacer Polonia y Europa para adaptarse o resistir a esta amenaza invisible pero real? ¿Es posible blindarse ante la guerra invisible? La crisis en el Báltico nos deja una lección crítica. Ningún país puede confiar ya solo en muros, ejércitos o tratados para proteger su soberanía. Hoy, la primera línea de defensa también es digital, legal y psicológica. Empecemos por lo militar y jurídico. Los viejos manuales de guerra ya no alcanzan. Las doctrinas deben actualizarse para contemplar agresiones que no se ven ni se oyen, como el bloqueo gris que sufre Polonia. Rusia no disparó un solo misil, pero bloqueó rutas, alteró sistemas de navegación y, aprovechando vacíos legales, transformó el mar Báltico en una zona de exclusión, sin romper formalmente tratados internacionales. Si Europa no redefine sus conceptos de agresión y defensa, seguirá jugando a un juego con reglas que dicta Moscú. También la logística merece atención. Países como Polonia han descubierto que depender de una única ruta marítima puede convertirse en una vulnerabilidad fatal. Diversificar corredores comerciales, asegurar tecnologías de navegación autónoma y crear alianzas con puertos alternativos, en Alemania o Escandinavia, ya no es solo cuestión económica, sino estratégica. ¿Y la cooperación internacional? El caso del Báltico ha expuesto la lentitud y falta de consenso en la respuesta colectiva europea. Los debates dentro de la OTAN lo demuestran. La seguridad no puede estar atada a la espera de un ataque tradicional. Hace falta coordinarse, compartir inteligencia sobre amenazas tecnológicas y actualizar mecanismos de respuesta. No basta con firmar tratados o hacer ejercicios militares. Toca pensar en ciberdefensa, guerra electrónica y resiliencia ante desinformación. Porque no solo hablamos de tecnología, el impacto psicológico es real. Como vimos en Polonia, la sensación de aislamiento y vulnerabilidad mina la confianza en las instituciones, alimenta el miedo y debilita la cohesión social. Construir resiliencia implica educar, informar y fortalecer la unidad nacional frente a shocks externos. En resumen, quien no aprende de esta lección queda expuesto a futuros bloqueos grises, donde la soberanía puede desaparecer sin que suene una alarma. La pregunta ahora es inevitable. ¿Estás preparado para la próxima crisis invisible? Porque lo que hemos presenciado en el mar Báltico no es un episodio aislado, ni un simple pulso entre potencias. Es una advertencia para toda Europa. Un solo decreto, un clic en Moscú, y de repente las rutas marítimas de Polonia quedan bajo control ruso, su acceso al mar bloqueado sin un solo disparo. No hubo tanques en la frontera ni misiles en el cielo, solo el uso quirúrgico de tecnología y presión económica, demostrando que hoy la soberanía puede perderse sin que nadie cruce una línea física. Esto va mucho más allá de la típica amenaza militar. Es una revolución silenciosa y digital. Una guerra de algoritmos y sistemas electrónicos que redescribe el poder en Europa.
Mientras Varsovia busca desesperadamente apoyos legales y diplomáticos, Moscú consolida su ventaja, perfeccionando sus herramientas de guerra híbrida y dejando claro que las nuevas reglas se deciden en el Kremlin, no en las instituciones internacionales. Las consecuencias ya se sienten: rutas comerciales alteradas, seguros más caros, cadenas logísticas bajo presión. Y lo más alarmante, un precedente para el resto del mundo. Si se puede aislar a una nación con un simple pulso tecnológico, ¿qué destino espera a los que confían ciegamente en tratados y costumbres pasadas? La lección es brutal pero necesaria. Europa, sus gobiernos, sus ciudadanos, deben decidir: o se adaptan a este nuevo tablero, donde la seguridad no depende solo de fronteras físicas, o aceptan el riesgo de convertirse en espectadores pasivos, viendo cómo otros dictan las reglas. Hoy la indiferencia puede costar la autonomía de mañana. Porque el verdadero poder del siglo XXI ya no se mide solo en kilómetros de territorio, sino en la capacidad de cortar o defender las arterias tecnológicas y comunicacionales que mantienen viva a una nación. La pregunta, entonces, no es si ocurrirá de nuevo, sino si estaremos listos cuando suceda.